Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy una vez más tenemos una actualización con el profesor Mohamed Marandi de la Universidad de Teherán. Said, Mohamed, bienvenidos. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer verte. Siempre es un placer tenerte de vuelta. Y quizá antes de empezar, ¿prefieres que te llame Said o Mohamed? ¿Cuál de los dos prefieres? Los dos están bien. Los dos están bien. Vale, Said, en ese caso, puedes ponernos al día sobre lo que está pasando. Quiero decir, anoche mismo hubo nuevos bombardeos, nuevos ataques por ambas partes. Por lo que entiendo, los estadounidenses no están cumpliendo en absoluto sus promesas de descongelar los fondos iraníes. Irán ha bloqueado 3 petroleros, según nos dicen los estadounidenses, y ha estado lanzando ataques bastante grandes, diría que los más importantes, desde el memorando. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, no es ninguna sorpresa. Estoy seguro que los estadounidenses estén violando el memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos acordaron. Están incumpliendo varios artículos. En el Líbano, por ejemplo, se supone que deben obligar al régimen israelí, según su propio compromiso, a poner fin a la masacre, a la ocupación y a la guerra. Y justo anteayer, el régimen israelí asesinó a una joven que era directora de un colegio, a su marido y a su empleada, y están bombardeando el país constantemente. Así que esa es una violación. Y entre las otras violaciones está, por supuesto, no liberar los activos iraníes que fueron robados y que ya deberían haberse entregado a Irán. Pero la que usted menciona es el hecho de que Estados Unidos, en violación del memorando, que dice muy claramente que durante el periodo en que el acuerdo esté vigente, los iraníes gestionarán el estrecho de Hormuz. Y los barcos que pasan por allí tienen que hacerlo bajo la supervisión de los iraníes. Lo que hicieron los estadounidenses fue abrir sus propios corredores, lo cual es una clara violación del memorando de entendimiento. Así que los iraníes llevan ya muchos días advirtiendo a los barcos de que eso no es aceptable y de que deben moverse bajo supervisión iraní. Los estadounidenses han estado obligando a algunos de esos barcos a ignorar a Irán, y por eso Irán se vio finalmente obligado a castigar a los barcos de los que hablabas. Como estaban en violación, los iraníes los atacaron. Luego los estadounidenses volvieron a violar el memorando bombardeando Irán, y esta misma madrugada, Irán respondió atacando bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein. En tu opinión, ¿qué efecto va a tener esto en todo el proceso? Quiero decir, no es que los estadounidenses hayan sido, de ninguna manera, totalmente sinceros con lo que prometieron en el memorando de entendimiento. Pero esto marca ahora el comienzo del desmoronamiento final de todo el asunto. O más bien, hay que interpretarlo como que los estadounidenses están reaccionando otra vez con frustración, porque aparentemente no hay nada que puedan hacer para detener a Irán. No está claro. Desde el principio, los iraníes eran escépticos. En los últimos 47 años, nunca hemos tenido una experiencia con Estados Unidos en la que realmente haya cumplido con sus obligaciones en un acuerdo con Irán. Así que los iraníes no esperaban nada. Por eso diseñaron el acuerdo con detalles importantes que dan a Irán capacidad de presión. Es decir, cuando los estadounidenses se niegan a cumplir sus compromisos o intentan engañar a Irán, el país tiene dentro del propio marco del acuerdo herramientas para presionar a Estados Unidos. Eso es lo que hace que los estadounidenses al menos finjan cumplir o se demoren. Y mientras se demoran, cumplen con parte de sus compromisos. Por ejemplo, el bloqueo en el estrecho de Hormuz ha sido levantado, por cierto. Y la razón es que si imponen el bloqueo, Irán también prohibirá el paso de los barcos por el estrecho de Hormuz. Esa es la única razón por la que los estadounidenses han levantado el bloqueo.
Y si los estadounidenses no cumplen con sus compromisos, como estamos viendo, al no entregar los activos iraníes, al intentar socavar la autoridad de Irán sobre el estrecho de Hormuz, o al permitir que el régimen israelí lleve a cabo matanzas, entonces los iraníes podrán ralentizar el ritmo al que los barcos cruzan el estrecho. Y eso, por supuesto, ejerce presión sobre Trump y sobre la economía estadounidense. Así que, en este momento, Estados Unidos está incumpliendo, y eso no va en el interés de los propios estadounidenses. Si lo recuerdas, el propio Trump, cuando intentaba justificar por qué firmó el memorando de entendimiento, dijo que nuestras reservas de energía estaban muy bajas y que solo quedaban 4 semanas. Así que basándonos en esa evaluación y en esa admisión de Trump, uno imaginaría que estaría muy interesado en cumplir con su parte del acuerdo. Pero si lo miramos objetivamente, tenemos al régimen israelí, tenemos al lobby sionista en Estados Unidos, y ellos no quieren que este acuerdo se lleve a cabo. Quieren seguir bombardeando Líbano, ocupar y anexionar la parte sur del país, y no desean que se reduzcan las tensiones entre Irán y Estados Unidos en ningún nivel. Por eso siguen presionando a Trump. Y esa es la razón por la que vemos a los estadounidenses violando el acuerdo en tantos aspectos. Vale, pero me da la impresión de que con el estrecho de Hormuz, Irán ha encontrado de verdad un punto débil, un punto de presión serio para Estados Unidos. Y en ese caso, sería correcto verlo ahora como que Irán se está moviendo hacia una situación en la que ya no se trata de abrir o cerrar, no es algo binario respecto al estrecho de Hormuz, sino más bien como un grifo. Es decir, dejar pasar más o menos según cómo se comporten los estadounidenses con respecto al memorando de entendimiento, que, en mi opinión, a estas alturas funciona como una especie de vara de medir para Irán, ¿no? Una forma de comprobar si Estados Unidos cumple o no con sus compromisos. Y si no lo hace, entonces se vuelve a castigar a Estados Unidos con lo que realmente le duele. Es eso lo que está ocurriendo. Exacto. Muy bien dicho. Si Estados Unidos cumple con sus compromisos según el acuerdo, entonces el estrecho de Hormuz se normaliza. Pero si Estados Unidos se niega a cumplirlos, y dependiendo del grado en que lo haga, los iraníes podrán limitar el número de barcos que pasen por el estrecho. Por supuesto, Irán también tiene otra forma de presión, y es su programa nuclear. Los iraníes han dicho que si Estados Unidos no cumple con sus compromisos, nunca se llegará a una negociación sobre un acuerdo final en torno al programa nuclear iraní y al régimen más amplio de sanciones. Así que, si Trump quiere un acuerdo sobre el programa nuclear, tiene que cumplir con sus compromisos. Si Trump quiere que el flujo de energía y otros recursos atraviese el estrecho de Hormuz, como ocurría hace 5 meses, entonces tendrá que cumplir con sus compromisos. De lo contrario, arrastrará su economía y la economía global con él. Oye, solo una nota rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o conseguir algo de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces abajo. Nos vemos allí. La pregunta que me hago sobre el acuerdo nuclear que Trump dice que quiere es, ¿de verdad lo dice en serio? Porque, viendo todo lo que ha pasado desde 2018, me da la impresión de que siempre fue un argumento conveniente, pero que en realidad no les importa. Es algo que usan para ponerlo delante de los iraníes y hacer que salten a través de aros. Pero, en realidad, quiero decir, me da la impresión de que eso no les perjudica demasiado, mientras que el estrecho de Hormuz sí que les afecta. Y de verdad. Y ahora, Irán está en una posición en la que puede presionar a Estados Unidos durante la guerra diciendo algo así como, si nos hacéis daño, os lo devolveremos. Y dolerá de verdad hasta que lo entiendan. Y ahora parece que Irán está intentando hacer lo mismo otra vez, diciendo algo como, si no cumplís vuestras promesas, os volveremos a hacer daño, como Pavlov con sus perros, ¿verdad?
Pero el acuerdo nuclear, ¿tú crees que los estadounidenses realmente lo quieren? The nuclear deal, do you believe the Americans actually want it? Oh, yes, absolutely. I mean, Ah, sí, por supuesto. Quiero decir, tienes toda la razón. Al final, si Trump no consigue un acuerdo nuclear, simplemente cambiará de tema y hablará de otra cosa. Pasará a lo siguiente. Es lo que hace. Cuando fracasa con la guerra de aranceles, cambia de rumbo y se va a otro asunto. Cuando fracasa contra Irán en la guerra, cambia de tema y se va a otro sitio. Y su base normalmente le sigue. La mayoría de los estadounidenses no, pero su base seguirá siguiéndole, vaya donde vaya, al menos por ahora. Sin embargo, el estrecho de Hormuz es distinto. Y si el estrecho de Hormuz no está abierto, entonces nos dirigimos al desastre. then we're heading for disaster. And that is the only reason why Y esa es la única razón por la que aceptó el memorando de entendimiento en primer lugar, porque fracasó en la guerra. Fracasó en la guerra de asedio, y literalmente no tenía otra opción que aceptar el memorando, que además fue muy favorable a Irán, precisamente por esos fracasos. Y ahora, otra vez, por la presión del lobby sionista, del régimen israelí, especialmente en lo que respecta al Líbano, pero también en todos estos otros temas, está intentando no cumplir con sus compromisos. Aún así, espera que los iraníes sí cumplan con los suyos. Pero eso no va a pasar, como hemos visto en las últimas 24 o 36 horas. during the last 24, 36 hours. It's quite fantastic now that the United States Es bastante sorprendente que Estados Unidos siga actuando como si tuviera libertad total para hacer lo que quiera y que las consecuencias las tengan que asumir otros. Pero Irán ha encontrado la forma de que eso ya no sea así. Ahora bien, ¿cuál es tu valoración sobre los países del Golfo? Una de las cosas que más me ha sorprendido es que algunas de las negociaciones, las reuniones posteriores, se estén celebrando en Qatar. Porque claro, Qatar tampoco mantiene precisamente buenas relaciones con Irán. Sin embargo, también estamos viendo a otros estados del Golfo como Arabia Saudí que enviaron una delegación al funeral del Ayatollah Ali Khamenei. ¿Qué está ocurriendo ahí? What's happening there? Well, when you were speaking about the United Cuando hablabas de que Estados Unidos ignora sus compromisos, me vino a la mente un discurso. Creo que fue Clinton quien dijo una vez que Estados Unidos siempre cumple sus compromisos, salvo cuando no lo hace. Sí, o sea, están por encima de la ley, y eso es el excepcionalismo estadounidense. De hecho, hay algunas similitudes muy claras entre el excepcionalismo estadounidense y el sionismo, en el sentido de que ambos se sitúan por encima de los demás. Así que, si otro país no cumple sus compromisos, puede ser castigado, se le considera un Estado rebelde. Pero si Estados Unidos no cumple los suyos, es porque considera necesario tomar otro camino. Para ellos, todo lo que hacen es legítimo, incluida la guerra de Irak, entre otras cosas, y ahora la guerra contra Irán. Pero si cualquier otro viola un acuerdo, es condenado. Los medios occidentales los van a declarar rebeldes y una amenaza para el derecho y el orden internacional. Pero la situación en el Golfo Pérsico, creo yo, es bastante cambiante, sobre todo en lo que respecta a las relaciones entre Irán y esos 5 países que ayudaron a Estados Unidos en la guerra. Ha habido negociaciones directas con esos 5 países y se ha avanzado, especialmente, diría, hasta ahora, y las cosas han cambiado muy rápido, con Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos. Y habrás notado, claro, que en las últimas semanas, cada vez que los estadounidenses violaban el alto el fuego y atacaban a Irán, Irán respondía golpeando objetivos estadounidenses en Kuwait y Bahrein, pero no en Arabia Saudí, ni en Qatar, ni siquiera en los Emiratos. Not in Qatar and not even in the Emirates. And this is reflective of the fact that progress has been made in the Y esto refleja que se han logrado avances en las negociaciones bilaterales entre Irán y esos 3 países. Pero sigue siendo una situación muy cambiante, porque por un lado están los estadounidenses, que están socavando el memorando de entendimiento. Por ejemplo, están presionando a los petroleros de esos países para que ignoren el acuerdo
y pasen por el corredor establecido por Estados Unidos. Y cuando Irán se ve obligado a atacar esos buques, la relación entre Irán y esos países se complica aún más. Por otro lado, Irán ha roto el bloqueo que los saudíes habían impuesto a Yemen y ha enviado un avión comercial a Sanaa, la capital de Yemen. To Sana'a, the capital of Yemen, and the Saudi Air Force tried to Y la Fuerza Aérea Saudí intentó impedir que el avión civil aterrizara. Y eso es algo muy peligroso. El avión aterrizó y el segundo también ha ido a Yemen. Pero esto demuestra lo inestable que está la situación. Cuando los saudíes, al mismo tiempo que negocian con los iraníes, están ayudando a los estadounidenses a socavar el memorando de entendimiento, enviando petroleros por el estrecho, o intentando hacerlo, y además hostigando a aviones comerciales iraníes. Así que, en parte, las cosas han mejorado con algunos de estos países. Y los saudíes, como bien señalabas, enviaron una delegación al funeral, igual que Qatar. Pero quién sabe dónde estaremos mañana o pasado. Las cosas pueden cambiar muy rápido. Quiero decir, tú mismo estuviste, por supuesto, presente en esas ceremonias fúnebres. ¿Llegaste a ver a las delegaciones de Qatar y de Arabia Saudí? ¿Cómo fueron recibidas en Irán, en realidad? Es decir, ¿cuál fue la respuesta diplomática de Irán hacia alguien con quien todavía mantiene una especie de guerra? ¿Y cómo se vivió eso también a nivel humano? Bueno, el día en que las delegaciones extranjeras presentaron sus respetos, no estaba abierto al público. Así que solo vi fragmentos por internet. Pero los saudíes no enviaron una delegación de alto nivel. Creo que fue un viceministro de Asuntos Exteriores. Otros países enviaron jefes de Estado o funcionarios de rango mucho más alto. Por tanto, no era una delegación muy importante, aunque sí fue significativo que enviaran un equipo. Yo participé en el funeral cuando estuvo abierto al público, y fue algo extraordinario. Nunca había visto nada parecido. El día de la ceremonia fúnebre, participaron en Teherán más de 10 millones de personas. Tardé unas 3 horas en llegar. Estuve entre la multitud unas 4 horas, más o menos, y me llevó al menos un par de horas volver. Tuve que dormir un par de horas. Estaba agotado. El calor hacía 35, 36 grados. La multitud era enorme. A veces no podías ni moverte. Y eso demuestra que los relatos de los medios occidentales sobre Irán no tienen ningún sentido. La cantidad de gente que fue, y eso a pesar de las sanciones, de las dificultades económicas, de las guerras que se han librado contra el país, todo eso ha hecho la vida mucho más difícil para los iraníes de a pie. Y muchas de esas personas son de la clase trabajadora o de la clase media que participaron. Y lo hicieron en un momento en el que estaban pasando por grandes dificultades. Eso demuestra el enorme grado, un grado muy alto, de legitimidad popular que tiene la República Islámica. Y la profundidad de esa legitimidad popular, que yo diría que es mucho mayor que en los países occidentales, y más aún en estas circunstancias. Así que fue una gran demostración de fuerza. Y creo que en el conflicto de Irán con Estados Unidos, en ese conflicto que sigue abierto con Estados Unidos, esto le dará a Irán mucho más peso. Los iraníes ganaron la guerra. Ganaron la guerra de asedio. Consiguieron un buen acuerdo con Estados Unidos, aunque muchos iraníes piensan que ese acuerdo no es suficiente y que resulta insuficiente. Y conocí a mucha gente en la ceremonia fúnebre que era crítica con el acuerdo, aunque en Occidente la mayoría dice que fue una capitulación estadounidense. Pero esta ceremonia fúnebre que sigue hoy en Irak, se ven enormes multitudes en las calles, con temperaturas altísimas. Todo esto es una muestra muy clara de apoyo a la República Islámica de Irán y refuerza su posición en la mesa de negociación, justo en un momento en que Estados Unidos lanza más amenazas contra el país.
Sí, quiero decir, la ironía de todo esto es que Estados Unidos se imaginaba una especie de levantamiento popular contra el gobierno, ¿no? Y ahora, en el funeral del líder de la República Islámica, ves a toda esa gente mostrando su apoyo. Y fue tan multitudinario que incluso los medios occidentales no pudieron ignorarlo y tuvieron que informar sobre ello, aunque por supuesto intentan minimizar las cifras y pasar por alto todo lo que pueden. Pero al final, es otra muestra del éxito de Irán, también en el terreno de la propaganda o en el frente mediático. Quiero decir, Irán decidió en algún momento, al parecer, no dejarle el terreno libre a la propaganda occidental, sino entrar también en ese juego, y lo hizo con mucho más éxito que los rusos, muchísimo más, y también con más éxito que los chinos. ¿Es esto una estrategia central realmente? ¿O simplemente es algo que ha ocurrido de forma natural, una manera en la que ciertos sectores de la sociedad iraní intentan, ya sabes, no ceder la opinión pública mundial, sino más bien decir, oye, mirad, esto, Bueno, muchos jóvenes se han implicado, y por supuesto, el público en general, participando cada noche durante la guerra y durante el asedio, saliendo a las calles de distintas ciudades de Irán. Su presencia se ha visto, al menos en las redes sociales, más allá de las fronteras iraníes. Hemos visto a muchísimos jóvenes activos en los medios tradicionales, gente que antes no participaba, y estoy seguro de que habéis visto los vídeos de Lego, todos hechos por jóvenes, por la generación más joven. Así que Estados Unidos no solo ha unido al pueblo iraní como nunca antes, o al menos yo no había visto algo así desde los primeros días y años de la revolución. Pero además, han empujado al país a avanzar hacia una mayor creatividad, a buscar nuevas formas de presentar su postura ante la comunidad internacional. Y eso es especialmente interesante, porque Irán nunca ha sido muy exitoso en su campaña de propaganda. Irán siempre ha sido terrible en propaganda, peor que los rusos. Quiero decir, los rusos no son muy buenos, pero los iraníes siempre han sido peores que ellos. Los chinos, por supuesto, creo que van por detrás de otros en lo que se refiere a medios de comunicación y ese tipo de cosas. Son excelentes en tecnología y en sectores de alta tecnología, pero en estos ámbitos van rezagados. En cualquier caso, Irán no tiene un historial de éxito, y este cambio ha sido notable. Pero hay un par de cosas que han ayudado a los iraníes. Y ese es Trump. Trump es tremendamente destructivo para la imagen de Estados Unidos, y Netanyahu lo es para la imagen del llamado Occidente colectivo. Eso hace que sea mucho más fácil para un país como Irán, para los palestinos o para los libaneses, defender su causa y ser escuchados por gente de todo el mundo. Y eso ha llevado a que muchas personas que no son iraníes, ni palestinas, ni libanesas, en distintos lugares del planeta, amplifiquen esas voces. Así que, aunque Irán ha tenido más éxito hasta cierto punto, Estados Unidos y el régimen israelí han acabado creando, sin quererlo, una red de jóvenes en todo el mundo que están amplificando las voces de los oprimidos y que están denunciando el comportamiento ilegal y genocida del imperio. De verdad, me cuesta muchísimo entender cómo una administración, todo un aparato en Estados Unidos, puede no darse cuenta de lo contraproducentes que son algunas de estas cosas. Y luego, por si fuera poco, como la guinda del pastel, está la forma en que Estados Unidos se comporta con el Mundial de la FIFA. El trato injusto hacia el equipo iraní, el trato injusto con la tarjeta roja, donde Donald Trump intervino personalmente para que se anulara. Es que resulta alucinante ver cuántas cosas están haciendo ahora mismo para mostrarle al mundo lo que realmente significa ese orden internacional basado en reglas. La tarjeta roja es, básicamente, el mejor ejemplo de ese orden basado en reglas, ¿no? Reglas para los demás, y cuando no nos conviene, simplemente cogemos el teléfono y hacemos que se anulen. Es difícil hablar de esto,
pero ¿tienes alguna idea de en qué fase del imperio estadounidense estamos ahora? What kind of stage in U.S. empire are we in here? You know, as soon as you began to speak, Sabes, en cuanto empezaste a hablar, me dije a mí mismo, vas a decir esto, vas a hablar de la tarjeta roja. Y es un ejemplo muy interesante de cómo a Estados Unidos simplemente no le importa cómo lo ve el resto del mundo y de lo abiertamente corrupto que es. Es un poco como los negocios de Trump y los de su familia, que han hecho que las élites anteriores en Estados Unidos, los expresidentes o los Clinton o algunos otros, parezcan muy limpios en comparación. Quiero decir, la Fundación Clinton era una organización de paga y juega. Pagabas a la Fundación Clinton y obtenías acceso a los Clinton. Y por supuesto, está Hunter Biden. The Clintons, and of course Hunter Biden, but now when you compare Hunter Biden and the Clintons to what Pero ahora, Trump is doing today, it's si like comparas a Hunter Biden y a los Clinton con lo que está haciendo Trump hoy, casi parecen santos en lo que respecta a los negocios, por comparación, claro. Todo es tan evidente, tan abierto. Pero además el hecho de que Estados Unidos después, y no soy aficionado al fútbol, perdiera 4-1, que perdiera tan estrepitosamente tras ese abuso de las normas y regulaciones de la FIFA, me parece en sí mismo un símbolo de la situación en la que se encuentra el país hoy. Cuanto más abusa, más agresivo se vuelve, más viola el derecho internacional, más apoya el genocidio, más ataca a países como Irán sin justificación alguna. Y aún así, está fracasando en todos los frentes. Está fracasando en todo el mundo. It is failing across the board. It's across the world. People are angry and unhappy. La gente está enfadada y descontenta con lo que están haciendo los Estados Unidos. Así que no están sacando ningún beneficio de este ataque, de esta forma tan burda de actuar sin ley. En el pasado, Estados Unidos, por supuesto, siempre fue un país que se saltaba las normas. Era una excepción, estaba por encima de la ley, pero al menos intentaban ser más sofisticados. Trataban de mantener una cierta apariencia de decencia. Fingían respetar el derecho internacional, pero ahora es simplemente la ley de la selva, y la gente lo ve. Y claro, las redes sociales han tenido un impacto, incluso a pesar de la censura encubierta y de que tus propias cuentas hayan tenido problemas, como tantas otras. Pero el mundo ha cambiado, y eso, bueno, toda esa historia del emperador que va desnudo es, literalmente, lo que estamos viendo hoy. It's quite fascinating. Maybe two more areas Es bastante I would like your fascinante. opinion on. Quizá hay dos temas más sobre los que me gustaría conocer tu opinión. El primero es el Líbano. Hablé con Laith Marouf, un periodista de origen sirio con raíces en el Líbano, y me comentó que ahora hay una diferencia cualitativa en los ataques. Y aunque los israelíes se niegan a retirarse, y aunque han montado ese acuerdo falso con el gobierno colaboracionista de Beirut, en general, lo que pueden hacer ahora parece estar limitado. Da la impresión de que los estadounidenses están ejerciendo cierta presión que desde luego a los israelíes no les gusta. Y hay una diferencia cualitativa en lo implacables que son ahora estos ataques, sobre todo contra la población civil. ¿Cuál es tu valoración sobre el Líbano? Especially on the civilian population. What's your assessment on Lebanon? I think that's absolutely correct, and that is a sign of how Creo que eso es totalmente cierto. situation is for the United Y es una muestra de lo difícil que es la situación para Estados Unidos. States. MOU fails. Los estadounidenses saben que si este memorando de entendimiento fracasa, la crisis económica se agravará y el mundo está muy cerca del precipicio. La economía global podría caer y, por supuesto, la economía estadounidense podría entrar en una recesión profunda, si no en una depresión, si el país no cambia de rumbo. Así que, por un lado, Estados Unidos ejerce presión sobre el régimen israelí, pero no ejerce la suficiente como para garantizar que el memorando sea seguro y pueda tener éxito. Y esas medidas a medias, esas acciones parciales que toma Estados Unidos, al final mantienen a la región en riesgo de guerra, de una escalada, y dejan a la economía mundial bajo una gran amenaza. The global economy under great threat. So instead of, on the one hand, the United States is Así que, en lugar de que, por un lado, Estados Unidos obligue al régimen israelí a reducir la matanza y a no atacar la ciudad de Beirut, por otro lado, tampoco lo obliga, de acuerdo con el memorando de entendimiento,
a retirarse y a detener por completo los asesinatos. El asesinato, hace un par de días, de la joven directora de una escuela, de su marido y de su empleada, creo que fue solo una violación más, un acto de asesinato entre tantos que cometen los israelíes. Cada día están matando gente en Gaza, y allí hay un alto el fuego. Ese también es el alto el fuego de Trump. Así que Estados Unidos no ejerce la presión suficiente para alejar al mundo del borde del colapso económico. Pull the world away from the brink of economic collapse. But on the other hand, it recognizes that how bad it is. Pero por otro lado, reconoce lo grave que es, así que intenta ejercer algún tipo de presión. Y eso es lo que estamos viendo con el intento de Estados Unidos de abrir un corredor en el estrecho de Hormuz, violando el memorando de entendimiento. Está incumpliendo el acuerdo y sabe que eso va a generar tensiones, pero aún así no puede evitar hacerlo. Y de ese modo, provoca que los iraníes ataquen esos petroleros. Luego Estados Unidos ataca a Irán. Después los iraníes atacan a Estados Unidos. Y quién sabe qué pasará mañana o pasado mañana. Así que esto, creo yo, demuestra que Trump, en realidad, a pesar de la forma en que intenta presentarse, The way in which he tries to present himself, he's a very weak president. And he is incapable es un presidente muy débil, incapaz de tomar decisiones y de mantener los compromisos que asume. En parte, claro, eso tiene que ver con su propio carácter. Pero también se debe al enorme poder del lobby sionista, algo que Joe Kent dejó muy claro en su carta de dimisión, después de que empezara la guerra. Kent fue nombrado por Trump. Era el jefe de contraterrorismo en Estados Unidos. Y dijo que Irán no busca un arma nuclear y que no representa una amenaza para Estados Unidos. Según él, la razón por la que esta guerra ha ocurrido es el régimen israelí y el lobby sionista. Esos mismos factores son los que siguen presionando a Trump para que socave sus propios acuerdos y compromisos. undermining his own agreements and his own commitments to the detriment of everyone. En perjuicio de todos. Exacto. Y la mayoría de la gente con la que hablo en mi canal está convencida de que lo que estamos viendo ahora es solo un paréntesis y que la guerra en sí probablemente no ha terminado. Que habrá otra ronda, sea este año o el próximo. Ya vimos la guerra de 12 días. Antes hubo agresiones y ahora la de 40 días. Y bueno, los estadounidenses ahora mismo solo están ganando tiempo, ¿no? Es decir, retroceder, recargar y volver a atacar otro día. ¿Qué crees que está haciendo Irán ahora para afrontar esa amenaza tan real? Porque por un lado está el estrecho de Hormuz, pero por otro, los estadounidenses pueden en cualquier momento decir, probemos otra vez, otros 40 días de bombardeos, quizá esta vez, y hacerlo 4, 5, 6, 10, 12 veces, hasta que les salga bien, algo así. Y ese tampoco es un escenario muy favorable para Irán. ¿Qué crees que están haciendo para evitarlo? It's unclear where the Americans are going to take No está claro hacia dónde van a llevar esto los estadounidenses. Y las posibilidades de otra guerra no son nada bajas. Podría ser que Estados Unidos simplemente esté ganando tiempo. O puede que el país esté sin rumbo, que no sepa a dónde va, y que los sionistas lo estén empujando en una dirección, mientras otros, temerosos de las consecuencias económicas, intentan empujarlo en otra. No está claro. Y con Trump nunca se sabe qué va a pasar mañana. Ni siquiera se sabe qué puede pasar dentro de 2 horas. Es totalmente imprevisible. from now. It's just completely unpredictable. But the Iranians have, ever since the ceasefire, Pero los iraníes, desde el alto el fuego, se han estado preparando para la guerra. Y cuando se firmó el memorando de entendimiento, tenían muchos petroleros en el Golfo Pérsico llenos de crudo. En cuanto se firmó el acuerdo, enviaron todo ese petróleo a sus clientes del mercado asiático. Así que los iraníes han aprovechado esta oportunidad para reconstruir sus reservas, ampliar sus bases subterráneas de misiles y drones, incorporar nueva tecnología a sus capacidades y a su industria de defensa, y ampliar sus centros de mando y control. En resumen, Irán se está preparando para lo que podría ser otra ronda de guerra. What could be another round of war, and the fact that the United States is constantly violating. Y el hecho de que Estados Unidos esté violando constantemente el acuerdo, atacando a Irán, como vimos anoche, y obligando a Irán a responder, como vimos esta misma mañana,
deja claro que nunca estamos demasiado lejos de una guerra total. Pero el problema que tiene Estados Unidos es que las carencias que vemos en todo el mundo son enormes. Y desde hace 4 meses, esas carencias no han dejado de aumentar, y esto no va a desaparecer pronto. Así que, si Estados Unidos, en los próximos meses, ya sea antes o después de las elecciones de mitad de mandato, inicia otra guerra, la velocidad con la que la economía global se encaminará hacia una crisis será mucho mayor que cuando empezó esta guerra, porque ya estamos casi ahí. Y como he visto en tu programa, en conversaciones con expertos, gente que sabe de economía, algo de lo que yo sé muy poco, solo escucho a estas personas para tener una idea general de lo que está pasando. La economía global, incluso sin la crisis energética, ya se está moviendo hacia un lugar muy peligroso. Así que creo que, si Estados Unidos quiere reiniciar una guerra, los iraníes estarán más preparados militarmente que antes, y la economía mundial estará mucho más cerca del desastre. No creo que esa guerra dure mucho, ni que lleve a ningún éxito para Estados Unidos. Pero, como Trump es Trump, y dado que el lobby sionista y el régimen israelí tienen una enorme influencia, aunque parezca una locura que Estados Unidos busque otra guerra, yo no apostaría por nada. Exacto. Es un momento muy loco para Estados Unidos. Y ahora están más débiles que antes. Ya antes eran más débiles que hace 10 años. Y ahora lo son todavía más, con unas cartas aún peores. Pero eso no significa que no vayan a intentar jugarlas de todos modos. Quizá una última cosa, alguna observación sobre los europeos, porque ahora estamos viendo cómo los países del Golfo envían delegaciones, ¿verdad? O al menos algunos de ellos, cómo hay negociaciones en marcha en la región. Y los europeos, se nota que no les gusta esta guerra, pero no podían hablar en contra, porque el emperador en persona la ordenó y tuvieron que hacerle la pelota de forma descarada, y ahora mismo siguen haciéndolo en Ankara. Pero al mismo tiempo se les nota incómodos con todo esto. ¿Ves alguna señal, algún indicio de cómo está intentando Europa acercarse a Irán desde su lado? Bueno, verás, Pascal, el problema es que los europeos no tienen ni idea. Llevan años socavándose a sí mismos, y la crisis en Ucrania sigue creciendo, mientras ellos ya tienen más que suficientes problemas para gestionar sus propios asuntos. El primer ministro británico, que no cuenta con apoyo popular, se ve ahora obligado a dimitir, y lo sustituirá alguien tan impopular como él. El presidente francés es despreciado. El canciller alemán también. Europa está en una situación terrible. Han destruido su economía, o están destruyendo sus economías. Están avanzando hacia la desindustrialización con una serie de políticas insensatas, pero también por sancionar a los rusos y permitir que los estadounidenses, bajo Biden, destrocen la relación entre ellos y Rusia. Hicieron básicamente lo mismo con Irán. Así que esta crisis se la han provocado ellos mismos. Ya sabes, si eres un espectador joven o si eres mayor, seguro que los mayores lo recuerdan, quizá los más jóvenes no. Cuando Estados Unidos quiso lanzar la guerra ilegal contra Irak en 2003, vimos cómo, salvo los británicos, muchos países europeos se opusieron, especialmente los franceses, pero también los alemanes, entre otros. Y en aquel momento afirmaron cierta autoridad. No pudieron detener la guerra, pero demostraron que tenían peso en la comunidad internacional. Europa ha perdido todo eso. Ya no importa lo que digan. Simplemente obedecen a Estados Unidos. Los vimos ir al maestro de escuela en Washington, todos sentados educadamente, como niños pequeños, delante de Trump. Vemos cómo el secretario general de la OTAN no deja de besarle las botas a Trump, y vemos cómo la economía europea se está hundiendo, mientras el antagonismo hacia Rusia aumenta, lo que solo trae más muerte, destrucción y miseria. Europa se está volviendo... No quiero decir, cuando decimos irrelevante, me refiero en términos relativos. Pero, en términos relativos,
está volviéndose irrelevante. Y por eso, para Teherán, ya no son importantes. En el pasado, Irán, cuando se trataba del tema nuclear, negociaba con los europeos e intentaba resolver algunos asuntos con Estados Unidos a través de ellos. Ahora los iraníes ni siquiera se preocupan por los europeos. Cuando los europeos quieren hablar, los iraníes no los reciben, porque saben que da igual lo que digan. El mundo está cambiando. Asia está en ascenso. Distintas regiones del mundo están creciendo. Y claro, con la crisis energética que estamos viviendo hoy, nadie sabe dónde estaremos dentro de 6 meses o de un año. Ojalá no desemboque en una catástrofe, pero la situación es peligrosa. En el mundo actual, vemos a los países del grupo BRICS, a los de la Organización de Cooperación de Shanghái y a muchos otros países del planeta avanzar, hacerse relativamente más fuertes. Y son los europeos, en mi opinión, los que están decayendo aún más rápido que Estados Unidos. Desde luego, les encantan las montañas rusas. Me pregunto si alguna vez volverá a subirles la cosa, porque estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Ha sido un resumen muy bueno. Muchas gracias por ello. Siempre te pregunto, si la gente quiere encontrarte o leer lo que escribes, que te busquen en Google, en YouTube y tus textos en Internet. No tienes un sitio donde reúnas todos tus análisis, ¿verdad? No, me eliminaron de Instagram y de Facebook hace ya bastante tiempo, así que solo tengo una cuenta en Twitter y un canal en Telegram, con el enlace en mi cuenta de Twitter. Pero aparte de eso, no hago mucho más en Internet. Aparte de ofrecer su análisis a canales como el mío, Profesor Sayed Mohammad Marandi. Bueno, eso es gracias a vuestro trabajo duro. Y también porque me habéis invitado. Así que en realidad es vuestro mérito. Y yo solo estoy aportando mi pequeña contribución a vuestro excelente canal. Siempre me alegra conocer la visión desde Teherán y escuchar tu interpretación de las cosas. Así que, Sayed, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Siempre es un honor. Muchas gracias por invitarme.